El sentimiento o la emoción que experimenté durante la semana 7 respecto al enfoque de discapacidad fue un poco de como que un sentimiento de cuestionamiento, de sentir ahí un vacío respecto a cómo se está actuando, o sea, porque eh, inicialmente desconocía muchos temas de este enfoque. Entonces, por ejemplo, desconocía la existencia de un paradigma social, cuando a las personas con discapacidad se las llegó incluso a catalogar como un castigo de los dioses o que eran personas anormales y, o sea, saber que incluso estaba como que bien, o sea, se aprobaba bien, o sea, estaba bien visto el hecho de matarles o de cierta forma buscar eliminarles, invisibilizarles por el hecho de que no se les contemplaba como algo normal. Es como que terrible porque estamos hablando de personas. Y bueno, luego surgió el paradigma médico que igual lo catalogaba como una enfermedad. Entonces igual eran vistos como anormales prácticamente. Y en cuanto al paradigma social, en la parte en la que se mencionaba que todo ha sido construido para las personas sin discapacidad, esa fue la parte que me dejó como que pensando, me produjo este sentimiento de cuestionamiento, porque es cierto, o sea, muchas de las veces es como que eh, no nos cuestionamos o no analizamos, o sea, cómo podemos mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad, o sea, que para nosotros serían cambios muy pequeñitos, o sea, muy que no nos afectarían en ningún sentido, pero para ellos sí serían como que súper grandes. Entonces, bueno, dentro de esto, o sea, estaba el paradigma social ya con enfoque de derechos que entendía la discapacidad como un elemento de una condición humana. Entonces, o sea, pues era inherente a las personas y, y también reconocer, o sea, que esta capacidad se la puede, esta discapacidad se la puede adquirir o se la puede desarrollar. Entonces, incluso como que empezar a pensar en los términos correctos para mencionar la discapacidad, entonces dejar de usar términos que puedan ser peyorativos o incluso ofensivos para las personas con discapacidad. Entonces, siento que esta fue la parte que me dejó igual pensando porque trabajo social tendría que hacer mucho, se relacionaría mucho con las personas con discapacidad, pero yo nunca me había planteado la idea de qué cambios puedo hacer yo, qué puedo, por ejemplo, aprender braille o aprender lenguaje de señas o incluso aprender cuáles son los términos correctos que debo utilizar con las personas con discapacidad. Entonces, al no habérmelo planteado antes, o sea, al no haberme cuestionado esa parte, es lo que me dejó pensando, o sea, como que, bueno, ¿y qué puedo hacer ahora? O sea, ¿qué voy a hacer ahora? Eh, entonces, eso y bueno, y en cuanto a lo que se hablaba, o sea, de también como de lo que ellos reconocen, o sea, o lo que se debería reconocer en cuanto a la autonomía, en cuanto al diseño universal o la accesibilidad y sobre todo la no discriminación. Entonces, es como, por ejemplo, empezar a pensar en la carrera, qué se puede hacer, o sea, empezar desde la carrera. ¿Qué podemos nosotros como estudiantes hacer para que en el momento en el que llegue un compañero o compañera con discapacidad pueda tener, por ejemplo, un fácil acceso al segundo piso, o sea, o qué estamos haciendo, qué más se puede gestionar dentro de la universidad y luego empezarlo a ver las formas de aplicarlo incluso fuera, o sea, en la sociedad, porque se supone que ese es el rol del trabajador social, o sea, precisamente producir estos cambios estructurales en la sociedad. Entonces, eso fue, o sea, ese fue mi sentimiento o emoción de la semana, o sea, como que este sentido de cuestionamiento, ver qué más se puede hacer, como que repensar el ejercicio que estoy teniendo respecto a las personas con discapacidad y ver qué puedo cambiar, qué puedo mejorar. Entonces, esa fue la emoción o el sentimiento.